Mateo capítulo 3, hermanos. Vamos a leer el pasaje. Vamos a empezarnos en el versículo 1. Versículo 1 vamos a comenzar, hermanos, y vamos a meditar en este pasaje. Ya están todos listos, hermanos. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Yo quiero que usted le ponga atención a esto, hermano. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen, con los oídos oyen, pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Y hasta ahí vamos a llegar, hermanos. Esta palabra, hermanos, está titulado el peligro de oír con los oídos pesados. Déjeme explicarle qué quiere decir eso, hermano. Muchas veces yo he dicho esto, y lo tengo que volver a decir. Algunas veces nosotros cuando llegamos, hermanos, al templo, ya traemos una idea. Alguna gente ya trae la idea, desde que pasa por esa puerta, lo que sea que digan, no lo voy a hacer. Lo que sea que digan, no lo voy a obedecer. Y sabiendo lo que se va a decir, mientras cantaba, hermanos, teníamos más música para cantar, pero me quebranté mucho porque, en verdad, sin el deseo de acusar, pero sin el deseo de decirle las mentiras, algunas de las expresiones eran totalmente muertas, hermano. El corazón y las palabras no estaban. Es más, algunas bocas estaban totalmente cerradas. No había ninguna alabanza, hermanos. Y cuando nos acercamos a Dios, tenemos que rendirle alabanza, adoración, con nuestro corazón. Cuando llegamos nosotros al templo, venimos también a sanar, hermanos, de muchas cosas. Cuando yo oigo estas palabras, hermano, de oír con oídos pesados, es oír sin oír, ver sin ver. Usted sabe, hermano, hay una diferencia entre oír y poner atención, y hay otra diferencia entre oír un ruido, un sonido solamente, hermano, y eso es todo. Pero este pueblo, hermano, del que está hablando el Señor, pareciera contradictorio que queriendo el Señor que todos se salven, les habla por parábolas, pero en este caso no era una parábola para que entendieran la palabra, era una palabra para que no la entendieran. Porque después de que el Señor termina la parábola, nosotros conocemos la parábola del sembrador, y ya yo creo que la mayoría conocemos el significado de esa parábola. Pero la cuestión es esta, el Señor no les dijo a ellos el significado. Entonces, al final, cuando termina de decir la parábola, si usted se da cuenta, dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso quiere decir, tengan mucho cuidado y escuchen, pero no les dio un mensaje entendible para ellos. Y los discípulos lo cuestionan y le dicen, Señor, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas? Dice, para que viendo no vean, y oyendo no oigan, y yo no los sane y no se conviertan.
Y esa es una palabra, hermano, de juicio. Yo no sé si nosotros entendemos, hermano, pero hay un juicio en esa palabra. Es decir, hermano, cuando nosotros oímos la voz de Dios, hay un pasaje, hermano, que para los hebreos es muy importante, que está, me parece, en Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese pasaje es la columna vertebral del judaísmo. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y eso era muy importante y sigue siendo muy importante para nosotros, hermano. Pero ese oye es de tener mucho cuidado, es como caminar, hermano, por hielo delgado. Decir, mira dónde pones cada paso que estás dando para que no se quiebre el hielo debajo de ti. De la misma manera, hermano, cuando nosotros oímos la voz de Dios, usted y yo hablamos descuidadamente a veces, hermano, pero Dios no. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las semanas pasadas, hermano, yo hablé de temas muy sencillos, hermano. Hablé de la oración, hablé de la relación con Dios, hablé de estas cosas y yo vi, hermano, que todos decían, sí, ya sabemos todo esto. Ya sabemos, ya entendimos todo esto. Sin embargo, cuando el Señor nos dice una cosa, tenemos que pensar en por qué nos está diciendo el Señor estas cosas. Cuando yo me puse a ver este pasaje, digo, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Y empecé a hacer un recuento aquí de las cosas que el Señor hizo, hermano. Si usted se va al capítulo 9, aquí en Mateo, hermano. En Mateo, el Señor hizo varios milagros, hermano. Mateo 9, estoy hablando solamente del 9. En el versículo 2 nos dice a nosotros que vino un paralítico. Trajeron un paralítico delante del Señor. Y ahí el Señor le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice entonces algunos, versículo 3, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Escuche bien esto, hermano. Ellos tenían un problema con Jesús. Jesús no era lo que ellos querían que fuera. Jesús no era lo que ellos pensaban que Jesús tenía que ser. A veces nosotros cuestionamos el vaso, hermano. Yo estoy hablando de parte del Señor, pero yo no soy importante, hermano. El Señor es importante y su mensaje es importante. El vaso no es importante, es un vaso de barro, hermano. Un vaso débil, un vaso que se quiebra. Pero el mensaje es importante, hermano. Y ellos miraban al Señor y cuestionaban y decían, este no parece rey, este no parece Mesías. No encaja en lo que nosotros estamos esperando. Pero lo que nosotros, hermanos, necesitamos someternos a la palabra de Dios. Y ellos dijeron, bueno, ¿y quién es este? Y Jesús les da esta señal y dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Escucha bien, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Sabe con qué espíritu estás aquí. Sabes qué dices dentro de tu corazón. El Señor en el libro de Malaquías, hermano, Él reprende al pueblo porque le dice, sus palabras contra mí han sido violentas. Y ellos no habían abierto su boca, hermano. Dice, ¿y en qué han sido violentas? En que decís en su corazón, dice, ustedes dicen dentro de su corazón, qué fastidio es servir a Dios. Igual, hermano, cuando venían las fiestas judías, ellos eran ladrones, hermano, falseaban las balanzas para ganar más dinero. Tenían que descansar 7 días en algunas fiestas judías, hermanos. Y ellos decían, qué fastidio, ¿cuándo va a pasar esta semana para que sigamos robando? Entonces nosotros necesitamos entender, Dios sabe todo. Dios conocía sus corazones. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Dice, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues el paralítico anda, hermanos, se levanta. Si nosotros viéramos esto hoy, hermanos, glorificaríamos a Dios. Pero eso no fue el único milagro que hizo el Señor. En el versículo 18 nos dice que vino un hombre, hermano, muy importante a decirle a Jesús, Jesús, mi hija está enferma, ven a mi casa. Y el Señor va de camino y hay una mujer, hermanos. Les voy a dar tiempo aquí que se sienten, ¿ok? Para que estemos todos, hermanos, pongamos todos atención.
Que nos ayude el Señor, hermano, a entender todo esto. Yo corté, hermano, la música porque tenía necesidad de predicar. Tengo necesidad de decir todo esto. Mientras el Señor Jesucristo va de camino, hermano, a la casa de esta mujer, de este hombre que tenía una niña enferma, una niña de 12 años. Hay una mujer que tiene flujo de sangre. Por 12 años ha sufrido flujo de sangre. Y ella dijo, si solamente tocar el manto del Señor, y toca el manto del Señor, y el Señor dice, ¿quién me tocó? Y el Señor, todos te aprietan, porque dices, ¿quién me tocó? Es que poder salió de mí. Y aquella mujer vio que estaba descubierta y le dice, Señor, ten misericordia de mí. Hija, tu fe te ha salvado. Ella había gastado mucho dinero en doctores, pero en un momento el Señor Jesús la sanó. En el mismo capítulo 9. Mientras esto está pasando, llegan a decirle, sabes que ya no molestes al Señor porque la niña murió. Tú ten fe, le dice. Va a la casa a donde está la niña. Mira, la niña dice, esta niña no está muerta, solo duerme. Y el Señor le da la mano y la resucita. Después de esto, va el Señor en el camino y hay dos ciegos y le dicen, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor le dice, ¿qué quieren que les haga? Queremos verle, dice. Y dice que viendo que tenían fe, bueno, sea conforme a vuestra fe. Y ellos reciben la vista, hermanos. ¿Cuántos milagros llevamos ahí, hermanos? Son varios milagros, pero ese no fue el único, hermano. Había otro más en el capítulo 10, hermano. En el versículo 32 dice esto: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos, ¿qué decían, hermano? Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Escucha bien todo esto, hermano, que está sucediendo. El Señor está dando muestras de su poder. Está predicando, pero está dando muestras de su poder. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Oh, este es un falso. Todo lo que se está diciendo es falso. Todo lo que se hace es una hipocresía. Todo es un show. Todo es esto. Oír con oídos pesados. Pero mucha gente oía bien y glorificaba a Dios por lo que el Señor estaba haciendo. Gloria a Dios por eso, hermano. Pero luego dice, hermano, en el capítulo 11, empieza a hablar sobre Juan el Bautista. Usted sabe, hermano, Juan el Bautista era un hombre rudo, hermano. Vestía con una túnica de piel de camello, hermano, con un cinto, comía langostas de estas, pues los chapulines, ¿verdad? Eso es lo que comía, y miel silvestre. Entonces la gente, hermano, lo veía a él y decían, este no es un profeta, no luce como profeta. Y el Señor Jesús le dice, ¿qué salieron a ver ustedes? A un hombre, dice, con vestiduras delicadas. No, este es un profeta, y más que profeta, dice, porque este es del cual habló el profeta cuando dijo, preparad el camino del Señor. Era Juan el Bautista. ¿Sabe qué decían ellos? Juan el Bautista tiene demonio. ¿Sabe por qué? Porque no comía ni bebía con ellos. Dice, viene Juan, que no come ni bebe, y dice, tiene demonio. Viene Jesús, que come y bebe con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas, para hablarles el mensaje de salvación, y dicen, es comilón y bebedor. O sea, no quedo nunca bien con ustedes. Está diciendo el Señor, no importa qué haga, nunca voy a quedar bien con ustedes. Usted sabe qué está hablando el Señor con tanto celo. Usted entiende, hermano, el juicio de Dios. Que cuando el Señor dice, bueno, les voy a hablar, pero que no me entiendan, para que no se conviertan y para que no los sane. Es que hay algo antes de esto, hermano, que pasó. Son muchas cosas que han pasado para que el Señor haya llegado hasta este punto. Y ahí en ese pasaje, hermano, en el capítulo 11, dice,
¿A quién voy a comparar esta gente? Dice el versículo 16. ¿A qué compararé esta gente o esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. ¿Sabe de qué está hablando ahí, hermano? Como una música de boda, un tiempo de alegría. Tocamos esta música y no bailaron, no se alegraron. Lo dice, tocamos endechas, que son canciones de luto, y tampoco lloraron. No reaccionaron en ninguna manera. Vino Juan, habla la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, no la quieren. Viene Jesús lleno del Espíritu Santo, hablando la palabra de Dios, no la quieren. Es decir, habían cerrado su corazón y dicho dentro de su corazón, lo que sea que nos digan, no lo vamos a creer. Será una condición terrible, hermano. No llega al capítulo 12, otro problema. Jesús hablando, la gente molestándolo. Empiezan a comer, sus discípulos van con Jesús haciendo la obra, sienten hambre, empiezan a cortar de las espigas, empiezan a comer. Dice, hey, ¿por qué tus discípulos están violando el sábado? Hipócrita, les dice él. Es bueno hacer lo bueno en el día de reposo. Y yo soy el Señor del día de reposo, les dice él a ellos. Luego llega uno que tiene una mano seca. Y dice que para tentarle, escuche bien, para tentar al Señor, no porque tenían una duda genuina. Le dicen, ¿es lícito sanar el sábado? Y le dice, hipócritas. Si se cae la oveja en un hoyo, ¿no la sacan del hoyo porque es sábado? ¿No le dan la mano y la sacan del hoyo? Le dice. Pues sí, es bueno, es correcto hacer lo bueno el día de reposo. Y agarra al hombre, le toca la mano y su mano es restaurada. Después de eso, ¿qué hicieron ellos, hermano? ¿Qué cree usted que hicieron ellos? Usted ya sabe, ¿verdad? Dice aquí, el versículo 14, el capítulo 12, 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para destruirle. Después de estas muestras de poder, ¿qué habían hecho ellos, hermanos? ¿Se habían humillado delante de Dios? No. Habían cerrado su corazón contra Dios diciendo, no creeremos en Jesús porque no nos cae bien, no le queremos, no le creemos, hay que destruirlo. Pero él sigue caminando y empieza a sanar a todos los enfermos que se le ponen en el camino. Es decir, que los dejó por allá a un lado, hagan su negocio, ustedes quieren hacer eso, háganlo. Pero más adelante, hermano, en el versículo 22, dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Ese estaba en esa condición porque estaba endemoniado, hermano, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, escuche esto, hermano, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Señor Jesús después viene y les dice, miren, tengan cuidado, les dice, porque toda blasfemia les va a ser perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ni en esta vida, ni en la que viene, no les será perdonada esta blasfemia. Y sigue hablando el Señor, le dice, generación mala, generación de víboras, le dice. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos de corazón? Porque el hombre del tesoro de su corazón saca, y eso es lo que habla. Hermano, examina en el nombre del Señor, examina lo que hablas, lo que piensas, lo que dices en tu corazón. No aflojes tus labios así nada más, hermano. Ten temor de Dios. Te lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Piensa lo que estás diciendo, hermano. Algunos maldicen sus bendiciones, hermano. Escuchen, jóvenes, venir aquí no es una maldición, es una bendición. Que estés aquí es una bendición. Los que hemos crecido en otros caminos, sabemos lo que hay allá afuera, no hay nada bueno.
Cuando tus padres te traen aquí, tal vez tú vienes a la fuerza, pero yo quiero decirte esto, es una bendición que estés aquí. Escucha la palabra de Dios. Algunos maldicen la iglesia, hermanos. Qué aburrido es estar ahí. ¿Por qué tenemos que estar ahí? ¿Por qué tenemos que ser torturados? Escucha la palabra de Dios, escucha el consejo de Dios, joven o adulto, quien quiera que sea, hermano. Escucha la voz de Dios, lo que el Señor te habla. Tómalo, considéralo, no lo tires a la basura. Estos dijeron, esa no es obra de Dios, es obra de Satanás. Y el Señor los llama a reflexionar, le dice, escuchen ustedes, le dice, Satanás tiene un reino. Si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo prevalece su reino? Pero dice, si yo entro y ato al hombre fuerte y entonces lo echo fuera, entonces ciertamente el reino de Dios está entre ustedes. Usen el sentido común, dice. Nosotros tenemos que abrir los ojos, hermano, y ver las cosas, las maravillas que el Señor ha hecho y pensar en estas cosas verdaderamente, hermano. No sea que estemos oyendo con oídos pesados. Sí, todo eso no, ¿quién sabe? El pastor se puso dramático hoy. Mire, hermano, delante del Señor, a mí no me gusta estar ensayando lo que yo predico, hermano. Esta predicación yo la escribí hace como un mes, hermano. No sabía cuándo la tenía que predicar, pero hoy era el día. Este era el día que tocaba hablar de estas cosas. El Señor sigue hablando, hermano. En el versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo os digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y oiga esto, hermano, este es el colmo del descaro. En el versículo 38 le dice, Señor, veníamos a pedirte algo. ¿Qué quieren? Queremos una señal. Ese es el colmo del descaro, hermano. Todas las cosas, aquí no hablamos de los otros 8 capítulos, hermano. Son muchas señales, muchos milagros. Su palabra era una palabra llena de poder y de autoridad. Tanto que la gente se maravillaba porque decía, nunca ningún hombre ha hablado así como este. Sus señales que él hizo, los prodigios, las maravillas, los milagros, las sanidades, todo lo que hizo el Señor, no había comparación con nadie, hermano. Y el Señor se indigna y dice, esta generación incrédula y perversa pide señal, no les voy a dar nada. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no tiene que. Dios ha hecho muchas cosas, por eso, hermano, no digas, el Señor me ha abandonado. ¿Cómo que te abandonó? ¿De dónde sacaste eso, hermano? ¿Dios abandona? ¿En serio? ¿Dios abandona a sus hijos que le siguen? ¿No somos nosotros los que dejamos a Dios, hermano? Oh, Dios me está castigando. No, algunos están comiendo nada más su cosecha, es todo. Abróchese los pantalones, así como pecó ahora, abróchese los pantalones y dele la cara a Dios y dele la cara a su cosecha. Y arrepiéntase de corazón y el Señor aún le perdona. Estas cosas son así, hermano. Esta generación demanda señal, no les voy a dar nada sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo él tres noches en el vientre del pez, así estará el Señor 3 noches en el corazón de la tierra. Y se da la vuelta y se va. Pero luego empieza a hablar de algo, hermano, que es muy importante. Empieza a hablar de la liberación. Dice, cuando sale un espíritu inmundo de alguien, va, dice, por lugares secos. Y de pronto dice, voy a volver a mi casa de donde salí. Pues de la persona de donde salí, voy a volver. Y dice, la encuentra arreglada, barrida y adornada. Y agarra 7 otros consigo y se meten a vivir ahí. Así le va a pasar a esta generación, dice. Eso lo dice en el versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá
a esta mala generación. Yo les voy a decir algo, hermano, hay cosas que nosotros no entendemos. Hay cosas espirituales que son santas, limpias y justas. En esta nación, hermano, el evangelio está podrido, hermano. En esta nación, hermano, muchos que se llaman siervos de Dios, lo que son es ladrones nada más, hermano. Usan el púlpito, usan la posición de autoridad para robarle a la gente, hermano. Y eso es todo lo que hacen. Pues ya tienen su parte también. Pero la cuestión es esta: por causa de ellos el camino de Dios ha sido blasfemado muchas veces, hermano. Y muchos se han vuelto cínicos y diciendo, todos son una mentira. Pero no es así, porque Dios vive. Y tiene un pueblo lavado con la sangre de Cristo. Y sí hay gente que se va a ir al cielo, hermano, porque fue lavado con la sangre de Cristo. Sí es real. Dios es real, sus obras son reales, el evangelio es real. Así es. Pero por las mentiras de otros no puedes juzgar que el evangelio es verdadero y que Cristo es verdadero, que Dios es verdadero. El Señor habla, hermano, y cuando llega al capítulo 13, ustedes vieron lo que pasó. Cuando llega al capítulo 13, el Señor les dice, les voy a hablar, pero les voy a hablar de una manera que no me van a entender. ¿Sabes qué es eso, hermano? Eso se llama juicio. Yo quiero decirte esto, hermano, hay un debate entre muchos teólogos que dicen, bueno, el hombre puede decidir o no puede decidir. Yo no sé por qué se meten en esos debates. Estábamos platicando con mi hermano allá sobre eso. Y unos dicen, no puede decidir. Pues la Biblia dice que sí puede decidir. La Biblia dice que Dios te da a entender la palabra, el Espíritu Santo te lo revela y tú lo ves claramente, pero tú puedes decir, ¿qué? Puros cuentos. Y no lo quieres, y te da la vuelta y te vas. Y tiras las palabras de Dios a tus espaldas y sigue tu camino. Bueno, yo quiero decirte, hermano, hay algo que está sucediendo en esta nación y en varias partes del mundo, que yo creo con todo mi corazón que es un juicio de Dios. En esta nación, hermano, la cuestión del homosexualismo se ha vuelto en algo que nadie puede decir nada malo de eso. Ya nadie puede decir, es malo. Dice, es politically incorrect. Tú no puedes decir eso. Eso es malo, es intolerante. Y si sale un periodista que de alguna manera dice, yo creo que el homosexualismo está mal, lo despiden del canal. O un deportista que diga, el homosexualismo es inmoral, lo despiden del canal. Si un psicólogo dice, el homosexualismo no es normal, se queda en la calle. Si hemos llegado a un punto, hermano, de que no se puede decir nada malo porque te dicen, tú estás mal. Ahora, yo quiero que mire Romanos 1 conmigo rápidamente, hermano. Esto es lo que le ha sucedido a esta nación, hermanos. Versículo 18. Mira lo que dice aquí, hermano. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo te voy a decir qué está pasando en esta nación. Puedes hablar de Satanás, puedes hablar de sexo, puedes hablar de muchas cosas, pero no puedes hablar de Dios. En las escuelas hay muchas restricciones. No se puede orar, no se pueden leer los 10 mandamientos, a menos que haya un Bible Club, alguna cosa así. En ese contexto se puede hacer. Pero hemos llegado hasta ese punto. Dios ya no hizo al hombre, el hombre se hizo solo. En la filosofía de esta nación, hermano, que fue fundada en el temor de Dios, que todavía dicen sus billetes, "In God we trust", yo creo que eso lo van a sacar algún día, porque va a ser ofensivo también.
Pero dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, hermano, el sentido común te dice que esta computadora no se hizo sola, hermano. ¿Verdad? Tú miras esta computadora y dices, oh, esto es Shiba, eso lo hicieron los japoneses. Pues tú miras la creación y es imposible que se hizo sola, está demasiado ordenada. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó a través de su creación. Pues habiendo conocido a Dios, escucha el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, lleno de oscuridad. ¿Qué hace usted cuando usted no ve a dónde va, hermano? Se tropieza, se cae, choca, se lastima. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de animales, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la suciedad, a la inmundicia. ¿Usted cree que el juicio de Dios viene? Ya empezó, hermano. Ya empezó, ya está aquí. Esto dice la Biblia aquí. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias. Esos son malos deseos, hermano, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Me estaba diciendo un hermano, Canadá es un poquito peor que acá, hermano. Nació un niño, una niña, no sé qué es, y dijo, no le voy a poner nombre porque cuando crezca que decida si quiere ser mujer o hombre. Ese es el consejo de los grandes psicólogos, de los grandes sabios que se hicieron necios en sus razonamientos. Y Dios los entregó, dice aquí, a una mente reprobada. Pero yo quiero terminar con otra cosa, hermano, que es de gran bendición. Ahí en Mateo 3, hermano, donde estábamos leyendo, dice esto. El versículo 16. Pero bienaventurados vosotros, o vuestros ojos, que ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron. Y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y a ellos se los explica todo. Dice, a ustedes sí les he dado a conocer los secretos del reino de Dios. Pero ellos, por la dureza de su corazón, les voy a hablar para que no oigan. Y les voy a hablar para que viendo no vean. Y para que no los sane. Y para que no se conviertan. Hermano, mira, yo, el único llamado que tengo para ti hoy, vuélvete al Señor, hermano, de todo tu corazón. Ya no, si llevas un camino malo, vuélvete al Señor de todo tu corazón. Créele a Dios, hermano. Tengan cuidado, hombres, todos los hombres que están aquí, tengan cuidado con el dinero, hermanos. No te afanes demasiado con las cosas materiales, hermano. Dios es fiel. Créele a Dios. Dios te puede ayudar. Dios te puede ayudar. ¿No tienes Dios? El que está quebrantado, hermano, venga delante de la presencia del Señor. El Señor te ayuda, te bendice, te restaura. No cuestiones las palabras de Dios. Joven, no menosprecies al Señor. Él es el único que te puede ayudar. Yo sé lo que es eso. Cuando el Señor se reveló a mí, me dijo, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Yo no soy un hombre grande. Y yo te puedo dar testimonio que el Señor me ayudó, porque Dios es real. Pueblo de Dios, que andas con el Señor, gózate en tu Señor. Vamos a hablar con Dios, hermano. Vamos a hablar con Él.
Y todo aquel que se quiera volver a Dios, vuélvase al Señor, hermano. Y si tú necesitas oración, vuélvete al Señor. Si necesitas oración y quieres venir, ven al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor Padre, porque tú eres bueno con nosotros, Señor Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu paciencia, que es mucha, Señor. Tu misericordia, tu bondad. Nosotros somos un pueblo necesitado de ti, Señor. Mira, Señor, toda dureza. Quebranta toda dureza, Señor. Quita en medio de nosotros toda incredulidad. Toda palabra violenta, Señor Padre. Toda boca, Señor, que se ha abierto, Señor, irresponsablemente. Perdona los pecados, Señor, de palabras, Padre Celestial. Dichas delante de tu presencia, Señor. Hay palabras dichas en enojo, Señor Padre. Hay palabras dichas en ignorancia, Señor Padre. Ten misericordia. Ayuda, Señor Padre. Bendice, Señor. Consuela, Señor Padre, a tu pueblo, Señor Padre. Gracias, Señor, porque tú dices, pero ustedes son benditos, porque a ustedes es dado a conocer el reino de los cielos. Señor, glorifícate, manifiéstate, Señor Padre. Tú sabes, Señor, como te he clamado, Señor Padre, un cambio en algunos, Padre Santo. Señor, que nuestros ojos puedan ver aquello, Señor, que anhelamos, por lo que oramos, Señor. Por lo que clamamos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Levanta al caído. Reconcíliate con el Señor. Si alguien quiere venir, hermano, entregarse al Señor, venga al frente, entréguese al Señor. Si alguien quiere, hermano, reconciliarse con el Señor, varias gente me ha dicho, me da vergüenza ir allá enfrente, hermano. Pues quítate esa vergüenza, hermano. Quítate esa vergüenza. Y si tú quieres venir delante del Señor, ven delante del Señor. Si tú dices, yo lo que necesito, hermano, es consuelo del Señor, pues créele al Señor, hermano. Cree en sus promesas de Él. Todo el que quiera venir al frente, hermano, para oración, para consagrarse, hágalo, hermano. No voy a manipular a nadie, hermano. No quiero manipular a nadie. No me interesa hacer nada de eso, hermano. Solo me interesa que el pueblo lo haga en serio, hermano, y de corazón. Es todo lo que es todo, hermano. Yo no te pido nada, hermano. Yo te hablo en nombre del Señor. Pues ven delante del Señor, ríndete delante de Él y habla con Él, hermano. Habla con el Señor. Conságrate delante del Señor. Sí, hermano. Sí, hermano. Oración por fortaleza. Amén. Amén. Claro que sí. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por fortaleza. Hay varios hermanos que necesitan esto. Y otra vez, hermano, puedes venir aquí si tú quieres y si el Espíritu Santo te está moviendo. Y si Él te mueve y te está hablando, no te resistas, hermano. Es eso lo que yo estaba hablando. No te resistas. No resistas. No seas soberbio, hermano. No resistas lo que Dios te esté hablando, sino ven delante de la presencia del Señor. Padre amado, mira, Señor, aquí está tu pueblo, Señor Padre Santo. Tu bendito pueblo, Señor, a quien tú amas, por quien diste a tu santo Hijo Jesucristo, Señor. Mira, Señor, gracias por las vidas de cada uno, Señor. Gracias, amado Padre, por tu misericordia, Señor. Derrama de tu fortaleza, Señor. Hay hermanos aquí que necesitan esa fortaleza de parte tuyo, Señor Padre. Ese toque, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor Padre. Toca sus vidas, Señor Padre. Aquella mujer, Señor, vino a ti, tocó el borde de tu manto, Señor Padre, y tú, Señor, le sanaste, Señor.
Señor, tú eres bueno, verdaderamente eres bueno, Señor. Verdaderamente eres bueno, Señor. Verdaderamente eres misericordioso, Padre Santo. Perdona, Señor, nuestra incredulidad, Señor Padre. Dale fortaleza, Señor Padre, a mis hermanas, a mis hermanos, Señor Padre. Mira sus votos, Señor, porque yo no sé todo lo que están proponiendo en sus corazones, Señor. Algunos quizás volviéndose a ti, Señor Padre, otros buscando fortaleza, otros volviéndose, Señor, de alguna manera, Señor Padre. Pero tienen necesidad de ti, Padre Santo, y nosotros todos tenemos necesidad, Padre. Señor, mira el dolor que algunos de mis hermanos están pasando, las pruebas, las luchas, Señor, las dificultades, Señor Padre. Sabes, Señor, que de todo esto, Señor, yo he clamado delante de tu presencia, Señor. Yo te he pedido, Señor Padre, y esto solo tú lo puedes hacer. Yo quisiera, Señor, poder hacerlo, pero yo no puedo, Señor. Pero tú sí puedes, Padre. Derrama tu sabiduría, Señor Padre, sobre tu pueblo. Dale paz a tu pueblo, dale gozo, dale esperanza a tu pueblo, Señor Padre. Tu palabra dice, Señor, Jehová bendice a su pueblo con paz. Derrama tu paz, Señor, sobre tu pueblo. Mira, Señor, tú conoces también cualquier persona, Señor, que se esté resistiendo, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor, al llamado, Señor, al llamado, a lo que tú has dicho, Señor Padre. Aquella urgencia, Señor, con la que tú has hablado, Señor Padre Santo, tú sabes cada corazón, Señor. Tú escuchas. Escucha, Señor Padre, lo que cada quien habla contigo, Señor. Y te pido, Señor Padre, que quebrante, Señor, toda soberbia. Con fin, Señor, con el fin, Padre, de que tu pueblo sea sano, Señor Padre. Muchas gracias, Señor Padre. Muchas gracias. Señor, yo te ruego que tu pueblo ahora, Señor, ponga toda confianza, Señor Padre, en ti. Y confiamos en ti, Señor. Tú harás, Padre Celestial. Tú harás, Señor. No podemos nosotros, pero tú sí puedes, Padre. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor, hermano. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor. Tú harás, Padre Celestial, lo que nosotros no podemos. Bendito eres tú para siempre, Señor nuestro Dios. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. A tu nombre santo, eterno, Señor, precioso. Gracias, Señor. Alaba al Señor, hermano. Alaba al Señor. En tu corazón, alábale. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor, hermanos. El Señor es bueno con nosotros.